Bien, vamos a continuación a crear un ejemplo con la herramienta guía. Para ello, a mí me aparece capa 1, 4 y 5 por lo que he creado otras capas. Entonces, en este momento no hay ningún problema. A la capa 1 le colocaré el nombre fondo, haciendo doble clic. La capa 2 se convertirá con el nombre objeto. La capa 3 será la capa guía. La masallita de capas. La primera capa, haciendo clic en el fondo blanco, en el escenario voy a seleccionar aquí en su propiedad el color, ¿no? Vamos a colocarle un color X. Luego nos dirigimos a la parte de objeto. Insertaré un objeto. Aquí está, un círculo. Y en la capa guía, utilizando ya sea la herramienta pincel, la herramienta lápiz o la herramienta pluma, podremos crear una guía. La herramienta pluma nos va a permitir crear líneas rectas, y si mantenemos el botón izquierdo presionado podemos crear líneas curvas, ¿no? De esta manera. ¿Ya? Entonces vamos a tener así, por ejemplo, ¿no? Ese va a ser mi trayectoria o mi trayecto que va a tener mi objeto, en este caso el círculo. Como el círculo está en el fotograma 1, yo necesito que este círculo parta desde el principio de la línea, es decir, desde aquí. Luego voy a ubicar en el fotograma 10, le voy a presionar F6 para insertar un fotograma clave. Y lo que voy a realizar a continuación es que el objeto, me ubico en el fotograma 10, F6, para que este objeto poder moverlo hacia adelante. Y el fotograma 1 está en el inicio, en el fotograma 10 avanzó un trayecto. Voy al fotograma 20, presiono F6 o inserto un fotograma clave y le doy otro trayecto más. Así vamos a ir avanzando con los fotogramas, otro trayecto más cada cierto tramo, dependiendo la distancia que le quieras dar para poder llegar a la parte final, ¿no? En algunos trayectos yo lo voy a hacer más largo, otros trayectos un poco más cortos, esto con la finalidad de poder llegar hasta el final, ¿no? Siempre ubicado en la línea, ¿no? Entonces siempre vamos a ir ubicado en la línea hasta llegar al trayecto final. En este caso es el fotograma 60 que llega a la parte final. Entonces, si nos damos cuenta, en el fotograma 1 iniciamos aquí, en el principio de la línea, y en el fotograma 60 terminamos aquí, ¿no? Al finalizar la línea. Muy bien. Para ello, para que la línea se repita, tanto la línea como el fondo, yo debí de haber presionado también el fotograma 60, F6, para que la línea del fondo se repita. Ahora, como la capa guía es la línea, yo necesito que este sea la ruta que va a seguir el círculo. Hago clic derecho sobre la capa guía y selecciono la opción o menú guía. Como sabemos, identificamos que la capa se convierte en una guía porque su icono tomará la forma de un martillito. Listo. Presionamos control enter. Vamos a verificar. Y ahí está la pelotita siguiendo la guía. Muy bien. Hasta aquí tenemos el primer ejemplo. Voy a crear
otro ejemplo, una hoja nueva. Voy a crear una hoja nueva y voy a realizar otra vez el mismo ejemplo. Capa 1, fondo, capa 2, voy a ponerle acá pelota, y la capa 3 será guía, o también puede ser trayecto, dependiendo. Selecciona el color del fondo, inserto el objeto con la herramienta óvalo, voy a ponerlo en la parte de arriba, y en la guía voy a hacer ahora con la herramienta pincel, para darnos cuenta que también podemos hacerlo con el pincel. Ahí estamos, selecciono la pelota y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Observamos la guía, todos parten en el fotograma 1, guía, fondo y el objeto. La guía voy a ubicarme en el fotograma 50 y allí voy a presionar F6 o inserto un fotograma clave. ¿Para qué? Para que la guía se repita en todo el trayecto, desde el fotograma 1 hasta el fotograma 50. Nos damos cuenta que en el fotograma 50 la pelotita no está, y en el fotograma 1 sí. Ahora sí, hago clic en el fotograma 5, perdón, en el fotograma 1 voy a colocar la pelotita al inicio. Ahí está, al inicio de la línea. Fotograma 5, F6, aparece la pelota y avanza un trayecto. Fotograma 10, F6, aparece la pelota, avanza otro trayecto. Fotograma 15, aparece la pelotita, avanzamos otro trayecto. Ahora me voy a alargar, fotograma 25. Ya ustedes tienen que elegir la distancia, dependiendo también del trayecto que tenga en este caso su línea guía. Ya estoy llegando al 50 y ahí está. Observamos cómo vamos llegando hasta el fotograma 50. Ahí está, llego al final. Ok, yo puedo presionar control enter, no hay ningún problema. Ahí está. El fondo amarillo se repite porque el escenario es un color amarillo. ¿No? Si te das cuenta, el fondo amarillo se repite porque el escenario es un fondo amarillo. Pero si yo coloco una imagen de fondo, allí sí tengo que seleccionar acá el fotograma que le corresponde y presionar F6 para que todo ese fondo se repita. Aquí, si deseas, lo puedes aplicar, aunque no es necesario porque el color del escenario es amarillo y es perenne para todos los fotogramas, ¿no? Control enter, te das cuenta cómo tienes la pelota. Pero falta a la capa guía, clic derecho, convertirlo en guía. Ya está. Ahora sí, tenemos nuestra guía. Ahí está, ¿ves? Observamos que en un inicio, cuando yo ejecuté, la pelotita se movía, pero la línea aparecía también. Sin embargo, cuando conviertes a guía, solamente se ve la pelotita, pero la línea guía se oculta. Ok, eso es en cuanto a línea guía. En cuanto a líneas guías de Adobe Flash.